Buenas tardes, estimados futuros estudiantes, supongo. Hoy me toca hablar sobre un tema muy interesante, sobre las rutas de la historia global. Voy a hablar sobre historia global. Me voy a presentar. Yo no soy especialista en historia global, trabajo otros temas, pero preparando esa presentación me he dado cuenta que realmente no se puede ahora prescindir de la historia global. O quizás de alguna manera nosotros ya estábamos haciendo historia global, pero no fuimos muy conscientes. De todas maneras, ahora en materias que yo doy en la universidad, estoy reforzando ese tema de historia global y creo que lo voy a hacer con más emprendimiento, ya quería decir, empeño. Un poco para que ustedes se dan cuenta sobre temas de historia, que realmente historia tiene muchas corrientes, ¿no? Tienen muchos intereses, y historia global es uno de ellos. Les voy a ir explicando qué es historia global, cuándo ha nacido, cuáles son los debates, cuáles son los libros y autores que escriben en este plano de historia global. Historia global nace como corriente disciplinaria en el contexto de las transformaciones históricas de carácter mundial. Estoy hablando de las transformaciones históricas que han sucedido en el mundo a finales de los años 80, principios de los años 90. Qué grandes, que realmente han influido sobre el destino del mundo, ¿no? Estamos hablando sobre, por ejemplo, el colapso de los regímenes socialistas en Europa Oriental, disolución de la Unión Soviética, que van a poner fin a la confrontación bipolar de la Guerra Fría y van a sentar bases de un nuevo orden. Estados Unidos se va a constituir en la superpotencia político-militar hegemónica, la Unión Europea y Japón se van a perfilar como potencias económicas de proyección mundial y China se va a vislumbrar como potencia emergente. Así que hay un cambio impresionante en la escena mundial. Posteriormente, desde ya el siglo XXI, las transformaciones históricas seguían afectando, por ejemplo, Estados Unidos, que ha tenido un relativo declive económico, la crisis financiera y política que afecta a la Unión Europea, el estancamiento de Japón y, por supuesto, posicionamiento de China y de la India como potencias mundiales. Y esos cambios tan impresionantes en el ámbito de ciencias sociales van a cambiar las visiones tradicionales de la teoría de la dependencia y de los enfoques clásicos en ciencias sociales que proponían explicar las relaciones entre el centro y periferia del mundo capitalista. Porque se pensaba que China, por ejemplo, y se dice hasta ahora que China es un capitalismo periférico, pero nosotros sabíamos ya que no se trata ya del capitalismo periférico, sino que China, por ejemplo, está en la primera línea. Ese nuevo orden internacional y la globalización se presenta como una tendencia dominante. Pero ese tema de la globalización va a combinar simultáneamente 5 procesos diferentes. Por ejemplo, conformación de un único mercado mundial de bienes, de servicios y de capitales. Segundo, la transnacionalización de las economías, en especial de los procesos productivos. Tercero, integración política de diversos estados en uniones regionales. Cuarto, desterritorialización progresiva de interacciones sociales. Quinto, la gravitación de medios transnacionales de comunicación en las culturas locales. Si ustedes han escuchado y están pensando, por ejemplo, si Bolivia forma parte de ese proceso, se van a dar cuenta que sí, que en todos esos procesos, Bolivia, por ejemplo, está
inmersa totalmente. Ningún país ahora del mundo puede prescindir de estos efectos de la globalización. Entonces, los historiadores comienzan a abordar sus temas desde la perspectiva global. Es decir, empiezan a analizar a partir de las interdependencias regionales y mundiales que cada vez son más perceptibles, ¿no? Algunos historiadores quieren historizar la globalización, diciendo, realmente la globalización, cuando surge, dentro de ese contexto mundial que nosotros acabamos de dibujar, o realmente se manifiesta ya mucho más antes, en periodos históricos previos, ¿no? Por otro lado, no solamente esas transformaciones mundiales los que mueven a los historiadores a preguntarse sobre historia global. También los cambios que sufre la propia disciplina, porque historia es una disciplina igual como otras ciencias sociales o ciencias humanísticas o ciencias puras, cualquier ciencia está en un constante proceso de reflexión, replanteamiento, discusiones teóricas, metodológicas y historiográficas. Entonces, como fruto de esas discusiones van a aparecer enfoques que modifican la conceptualización de esos procesos mundiales, ¿no? Por ejemplo, uno de los corrientes que se va a preguntar sobre la novedad de esos estudios son estudios postcoloniales, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten los estudios postcoloniales? Cuestionan el eurocentrismo, es decir, ver la historia de la humanidad desde Europa, ¿no? Y permiten dar una mayor importancia que tienen Asia, África y América Latina en el desarrollo conjunto. Sin embargo, hay una discusión, si realmente historia global es una nueva disciplina o más bien es un enfoque distinto, una perspectiva renovada de historia. Es que existen otros campos muy interesantes de historia, por ejemplo, historia mundial, y a veces se confunde historia global con la historia mundial. A ver, ambas denominaciones, ¿en qué se enfocan? Se enfocan en sistemas macrohistóricos. A ver, ¿qué quiere decir macrohistórico? Cuando hablamos de macro, hablamos de regiones, economías, civilizaciones. Ya. Entonces pueden imaginarse esos sistemas macrohistóricos. De eso se trata historia mundial, pero también historia regional. Bueno, otra característica, que ambas se enfocan sobre procesos históricos de una duración multisecular. ¿Qué quiere decir multisecular? A lo largo de los siglos, ¿no? No solamente ven los procesos contemporáneos, como por ejemplo ve ciencia política o sociología, ¿no? Sino más bien es esa visión de larga duración, ¿no? De multisecular. Siglos o incluso milenios, ¿no? Y además, como decimos nosotros, en una perspectiva anti-eurocéntrica, que rechaza esos modelos unilineales y finalistas del desarrollo humano. Entonces hay una cierta juxtaposición de historia mundial, historia global, y que se confunde a veces. Y además que un antecedente muy importante, o los antecedentes muy importantes de historia global, fueron las investigaciones y teorías acuñados por sociólogo Immanuel Wallerstein y historiador Fernand Braudel, ¿no? Entonces, en sus obras justamente se van a incorporar los conceptos que van a contribuir a la diferenciación de historia global como enfoque. Según Wallerstein y Braudel, los sistemas mundiales, porque ellos trabajan con sistemas mundiales, constituyen
extensos ámbitos geohistóricos, que son relativamente autónomos, en los que estados y economías que los integran mantienen estrechos vínculos de interdependencia. Para nosotros realmente no estamos muy acostumbrados a ese tipo de visiones porque estudiamos básicamente la historia nacional, ¿no? En el colegio se estudia historia de Bolivia, estudia también historia mundial, pero en su respectivo desarrollo, diríamos, regional, ¿no? En cambio, las propuestas de Wallerstein y Brodel es ver sistemas mundiales donde los estados están integrados, ¿no? Y sus economías. Y ellos ven realmente esas relaciones a través de los cuales los estados y las economías se integran. Entonces, en sí, ¿qué es la historia global? ¿Cuál es su objeto de estudio? Entonces, como ya hemos visto, los historiadores, muchos historiadores, se han centrado en el análisis de los procesos de globalización, ¿no? Otros historiadores consideran que se puede contribuir a la comprensión de cualquier objeto histórico si el investigador adopta una perspectiva global y desarrollan tres modalidades. Primera modalidad, análisis de sistemas geohistóricos mediante su articulación en distintas escalas espaciales, ¿no? Después vamos a ver, por ejemplo, cómo en nuestro medio se desarrollan ese tipo de estudios, por ejemplo, con el tema de estudios sobre Potosí. La segunda modalidad privilegia escalas temporales y profundiza en periodos específicos de la historia de humanidad. La tercera forma se encuentra múltiples dimensiones de la vida colectiva, política, economía, social y cultural, y revela sus nexos con los procesos mundiales. Así que hay muchísimos temas que pueden ser como objeto de estudio dentro de la historia global, ¿no? Los conceptos de historia global. Ustedes saben que conceptos son términos que provienen básicamente de ciencias sociales, pero que se aplican a historia. Y esos conceptos ayudan a ver el proceso histórico no solamente como una serie de, de fechas, de sucesos, sino como procesos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos conceptos de historia global? Uno de los conceptos más importantes de historia global son redes y relaciones de interdependencia, que vinculan a los estados nacionales y esos sistemas macrohistóricos de los que hemos hablado antes, ¿no? Que vinculan regiones, economías, civilizaciones. Ahora quizás les suena un poco teórico, pero después vamos a ver cómo en la práctica se ve en los estudios de los historiadores cómo este concepto de redes y relaciones se aplican. Y los cambios que experimentan esas relaciones entre diversas culturas en la larga duración. Y como hemos dicho que historia global, como cualquier campo de historia, no puede ser un modelo teórico puro. Entonces, incorpora en su enfoque elementos, por ejemplo, de historia comparada, la historia cruzada, la historia conectada. Hay todo eso, ¿no? Hay todos esos casos que son muy afines, sin embargo, pueden formar parte de ese enfoque de historia global, ¿no? Y se sirven justamente de herramientas que permiten ese análisis de sistemas mundo y redes. En este caso estamos hablando de redes intersociales. Bueno, aparte de los conceptos, hay otro
hay otro concepto muy importante que se llama unidad de análisis. ¿Qué quiere decir unidad de análisis? ¿No? Se trata de objeto de estudio sobre cuál se hace investigación. Puede ser una población, grupos humanos, unidades geográficas, ¿no? Pero ustedes ya se han dado cuenta, yo creo, que esa unidad de análisis, es decir, ¿qué es lo que estamos estudiando? Historia de, por ejemplo, se puede estudiar historia de un personaje, como por ejemplo un rey, un faraón o un molinero, un obrero, ¿no? O un dirigente. Puede historia de una población, por ejemplo, de un grupo étnico, ¿no? Ayer escuché una conversación, una presentación en la Academia de Historia sobre, por ejemplo, los urus, ¿no? Cómo la situación de los urus ha cambiado del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Unidades geográficas también, o unidades políticas, por ejemplo, estudiar historia de audiencia de Charcas, ¿no? Todo eso puede ser unidad de análisis, ¿no? Pero historia global, ¿en qué se diferencia? ¿Cuál es su unidad de análisis? Realmente son unidades de análisis macro, ¿no? Es lo que Wallerstein denomina sistema mundo. Entonces, ¿qué es para Wallerstein este sistema mundo? Ese sistema se organiza a partir de un conjunto de interdependencias económicas, políticas y culturales, que involucran a sociedades que coexisten en un amplio espacio geohistórico, relativamente aislado de otros. Entonces, imagínense ese sistema mundo, ¿no? Donde funcionan esas redes, esas interdependencias de toda la naturaleza, tanto económicas como políticas, como culturales. Pero esas interdependencias no son iguales, son más bien asimétricas y desiguales, ¿no? Sobre todo en economía mundo capitalista, en cuanto al sistema mundial, ¿no? Porque justamente es este sistema mundial la que está dominando el mundo en los últimos 400 siglos, ¿no? Y que se expandió desde Europa hasta abarcar la totalidad del planeta. En la génesis de la historia global también cumplen un papel relevante las discusiones historiográficas de lo que hemos hablado, ¿no? Es que en historia, como en cualquier ciencia, nunca se puede poner punto final. Puede ser que en algunas fechas, eso que se debate a veces, y si no sobre los procesos o sobre los enfoques. Entonces, cada vez pueden surgir nuevos temas de estudio. Entonces, ¿cuáles son temas de historia global? Bueno, hemos hablado ya de un tema grande como la globalización, ¿no? Hemos dicho que es un tema enorme, además que vamos a hablar después de qué globalización en realidad estamos hablando, de actual o de las globalizaciones previas, lo que han planteado los historiadores, ¿no? Hay otros temas muy interesantes, por ejemplo, la difusión como resultado del desplazamiento humanos de distintas especies de plantas, de animales, de virus, de bacterias, con todas las consecuencias demográficas y ambientales que eso implica. Bueno, yo creo que ese tema es para nosotros muy comprensible en el contexto mundial en que vivimos. Miren, chicos, ¿qué es lo que ha pasado, no? Acuérdense, finales del año 2019, cuando recibimos las noticias de China y cuando veíamos a la gente caminando con las máscaras, todas las medidas de seguridad, te parecía que eso pasaba en otro planeta. Cuando todo eso se trasladó a Europa, ya había ya un poco de susceptibilidad, pero jamás hemos pensaría que eso va a ser también realidad de nuestras calles actuales, todo lo que hemos tenido que vivir, incluso el surgimiento de esa modalidad virtual. Si ustedes
estarían interesados en entrar en la universidad hace un año, jamás quizás me conocerían en esas circunstancias, pero ahora sí. Pero, mis queridos, no es solamente el proceso actual, ¿no? Ahora solamente que con medios de comunicación que teníamos actualmente, podríamos seguir observando de cómo la epidemia se ha extendido día tras día, mes tras mes a lo largo de este año. Eso era difícil en los siglos anteriores, pero igual, grandes enfermedades, peste bubónica y otras, así se han desplazado también por el mundo. Llegan también del Oriente a Europa y de Europa después a América, ¿no? Y bueno, eso es lo que ahora vivimos, eso entendemos, esta globalización de la enfermedad y la historización de esa globalización de enfermedad, ¿no? Pero otro tema que tan apasionante según mi punto de vista, justamente desplazamiento de especies de plantas, animales. Justamente América era un gran experimento en ese sentido. Tantas plantas que se han ido a Europa y también han venido hasta aquí y se produjo ese mestizaje que finalmente ha dado origen a todas las comidas nacionales, pero no solamente aquí, sino también a Europa, pero no solamente se trata sobre ese desplazamiento Europa-América, no, ahí estaban también involucrados muchas plantas, por ejemplo, el jengibre, que ustedes conocen ahora también, gracias a COVID, muy de cerca, ¿no? Que llegó desde Asia y otros, desde, por ejemplo, limón o cítricos, que parecía que llegan de España, sí, efectivamente, pero antes han llegado desde el Oriente Próximo. Bueno, y también el tema de los desplazamientos humanos realmente es el tema de la historia global. Después, las transformaciones ecológicas que producen las sociedades diferentes de diferentes épocas, en modo en que esas transformaciones las afectan. También es un tema para nosotros muy conocido, el tema contemporáneo. Los procesos de expansión y declive de sistemas políticos y económicos, ¿no? En las regiones, pero también de una región a otra, los ciclos hegemónicos de las grandes potencias en las sociedades agrarias, industriales y postindustriales. Bueno, ¿quién no conoce el imperio romano, por ejemplo, ¿no? O el imperio de Alejandro Magno o de Carlo Magno, y después hablamos ahora de Unión Soviética, o hablamos de la hegemonía de Estados Unidos, o ahora estamos hablando de hegemonía de China, etcétera, ¿no? Entonces, esos son también temas de historia global, ¿no? También los encuentros civilizatorios en el mundo antiguo, en el medioevo, en tiempos modernos, ¿de qué estamos hablando? Realmente apasionante ese encuentros de confluencias regionales, continentales, mundiales. Ayer, por ejemplo, en una de mis clases, porque una de mis materias es historia antigua y mundial, medieval, hablamos sobre el viaje de Marco Polo, chicos, ¿no? De cómo, por ejemplo, es un viaje muy interesante, apasionante, que primero ha ido su papá y su tío, estaban ahí muchos años, después han regresado, incluso el papá no conocía a su hijo, al Marco Polo propiamente dicho, tenía ya 15 años, después otra vez han ido a China, han escrito, estuvieron ahí 17 años, escribieron libros y más que eso, han trazado unas rutas que después han seguido otras personas. Y es realmente uno de los casos tan interesante que forma parte de esa historia global. Después, grandes divergencias históricas. Bueno, ese encuentro que se produce entre viejo y nuevo mundo, después entre Occidente y resto de Eurasia. Estoy hablando, por ejemplo, de la gran migración de América, ¿no? De los pueblos asiáticos, por ejemplo, ¿no? Y después, otro gran encuentro de América con Europa, bueno, y con Asia y con África, realmente con el descubrimiento, ¿no? Descubrimiento lo pongo entre comillas, pero en realidad sí, si hablamos más allá del tema político, son grandes encuentros.
Y de esto, de esos enfoques, de esos temas, también esos temas se encajan en unas corrientes históricas, como por ejemplo, historia política global, historia económica global, historia social global, historia cultural global, ¿no? Que da cuenta de la diversidad de sus perspectivas. Sí, así que el campo de historia global es realmente enorme y apasionante. Ahora, como hemos dicho que el concepto importante o primordial de historias globales es el sistema mundo, acuñado por Wallerstein, ¿no? Repito. Pero ahora veremos, Wallerstein era un sociólogo de todas maneras, ¿no? Entonces los sociólogos tienden a elaborar marcos teóricos, ¿no? Y ya como esos marcos teóricos los adoptan historiadores para sus investigaciones. Algunos ejemplos les voy a dar. A comienzos de los años 80, justamente basándose en los aportes de Wallerstein, porque estaban muy en boga, Janet Abu-Logot, una socióloga estadounidense, que realizó importantes contribuciones a la teoría de los sistemas mundiales, aplicó este concepto para estudiar un conglomerado geohistórico de proyección hemisférica anterior a la expansión europea, ¿no? Entonces, ella va a elaborar una historia de un sistema de intercambios mercantiles que vinculan entre los siglos XIII y XIV Europa occidental, el mundo islámico, Asia Central, India y China. Justamente eso es la época cuando ha realizado su viaje Marco Polo, ¿no? Y como les digo, él ha trazado unas rutas de viaje de ida y vuelta, bueno, él y su papá y su tío, ¿no? Y después esas rutas seguían otros exploradores y viajeros. Otro caso, por ejemplo, de Samir Amin, economista, geopolítico, científico, escritor egipcio, que afirmaba que desde la conformación del imperio de Alejandro Magno, vamos a posicionarlo siglo III antes de Cristo, hasta el Renacimiento, es decir, siglo XIV, estamos hablando entonces de casi 2000 años. Existió, decía él, único sistema mundo, con múltiples centros que englobaban a la manera gradual a las regiones más pobladas de Afroasia, ¿no? Qué interesante. Miran que él propone que existe un sistema común. Bueno, en los libros tradicionales, ¿de qué se trata? Sobre la hegemonía del Imperio Romano, ¿no? Él dice, no, es un sistema del mundo global donde hay varios centros importantes, no solamente los romanos. Otro autor, André Hunderfrank, es un economista y sociólogo alemán y uno de los creadores de la famosa teoría de independencia de los años 60, que trabajó en la Universidad de Chicago. Y con otro compañero, Barry Hill, profesor de la Universidad de Helsinki, Finlandia, y editor de una revista sobre globalización, dicen que Sistema Mundo surge a partir de 1700, incluso antes de Cristo, ¿no? Mucho más antes que este escritor egipcio, ¿no? Entonces, dice que existió el Sistema Mundo como resultado de la formación de redes políticas y económicas que vinculan a Egipto y Mesopotamia, ¿no? Entonces lo ven como el sistema mundo. En la historia que nosotros impartimos, lo vemos, claro, lo vemos como historias comparadas, pero yo creo que podríamos abrirnos y ver el desarrollo de las civilizaciones en Mesopotamia y civilización egipcio como un solo sistema, ¿no? Entonces, esos dos autores sostienen que estas redes se expanden progresivamente hasta incorporar al mundo indo-mediterráneo, luego a Europa y después
a partir de 1500 a América, África y Asia. Y entonces, ¿para qué ven ustedes que estos autores no hablan solamente de un momento de globalización, sino dicen que así hay un sistema mundo que se creó, que se formó, incluyendo Egipto y Mesopotamia. Después han incluido India, han incluido el mundo mediterráneo, Europa luego, desde Europa a Asia, África. Bueno, entonces es como que ese sistema se constituye de varias etapas que llegan hasta ahora. Un sociólogo de Estados Unidos, Christopher Chasdon, conocido por sus contribuciones a la teoría del sistema mundo, considera que los primeros sistemas mundo surgen durante el Paleolítico, así que llega hasta ahí. Bueno, vamos a acordar que Paleolítico es un periodo que se extiende desde millones de años, desde 2000 millones de años hasta unos 12.000 años, ¿no? A partir de redes de intercambio de bienes, las comunidades prehistóricas se organizan, se reproducen y se expanden, ¿no? Entonces, imagínense que dice, no, el sistema mundo no es contemporáneo, eso viene desde el Paleolítico. Otros autores ya se van a partir desde la escala regional, ¿no? Y desde escala regional ir a la escala global. Por ejemplo, Kirti Narayan Chanduri, nacido en India, profesor de la Universidad de Londres, se interesa por las relaciones políticas, económicas y culturales que se tejan en torno al Océano Índico a lo largo de un milenio. Entonces, desde el Océano Índico teje esas redes globales. Jinru Liu, profesora de origen chino, que trabaja en la Universidad de Pensilvania, plantea, en una perspectiva geohistórica de larga duración, el papel de Asia Central y la ruta de seda en los intercambios civilizatorios euroasiáticos. Entonces, ruta de seda de China hasta Europa es para ella esta escala de análisis a partir de cual ella se acerca a la historia global. Ralph Austin, profesor de la Universidad de Chicago, realizó estudio de las rutas multiseculares de comercio, multiseculares quiero decir varios siglos, ¿no? Que relacionan diversas regiones de África y mundo mediterráneo a través del Sáhara, ¿no? Ustedes saben que es el desierto al norte de África. Entonces, fíjense cómo a partir de la historia regional, India, norte de África, Asia Central, los historiadores se acercan a la historia global. De todas maneras, aparte de las escalas, que puede también ser una escala local o una ciudad, hay también otros conceptos muy importantes que son diacronía y sincronía. ¿Qué quiere decir eso? Sincronía supone análisis de hechos, fenómenos o procesos en el mismo periodo de tiempos en diferentes lugares geográficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver sincrónicamente qué pasa en el Imperio Romano y qué pasa en China. Después, y diacrónico, más bien que se ve la misma civilización o la misma sociedad a lo largo de siglos, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué ven en la sincronía y diacronía? Esos cambios que se desarrollan o experimentan. ¿Se acuerdan los conceptos de redes de interdependencia que vinculan principales sistemas macrohistóricos, ¿no? Justamente esos conceptos de diacronía, sincronía en historia global han utilizado varios sociólogos e historiadores norteamericanos que comprueban la existencia de procesos sincrónicos de expansión y retracción económica y política que involucra a China, Asia Central, a media luna de tierras fértiles, el mundo mediterráneo, desde el año 1000 antes de Cristo y hasta el año 1500 después de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué analizan? Por ejemplo, cambios climáticos, ciclos demográficos, pandemias que afectan al continente euroasiático y demuestran que existían conexiones que vinculaban
grandes imperios de esas regiones durante la Antigüedad Clásica y Medioevo, ¿no? Como hemos dicho, una escala muy importante es la escala global, y hablamos sobre la globalización. Es que, como ven ustedes, algunos autores dicen que hay una globalización continua, otros dicen no, hay etapas en la globalización. Por ejemplo, hay una globalización arcaica de los grandes imperios arcaicos, ¿no? Que se vinculan a través de las redes de comercio. Después, protoglobalización. Eso ya, cuando hablamos sobre globalización arcaica, entonces hablamos sobre historia antigua, periodo antiguo. Protoglobalización es el resultado del desarrollo del capitalismo mercantil y imperios ultramarinos que relacionan viejo y nuevo mundo. Es decir, eso ya es periodo de historia moderna, ¿no? De los siglos 16 a 18. La globalización moderna nace con la expansión del capitalismo mundial. Eso ya es a partir del siglo XVIII y más adelante. Y la globalización ahí en este periodo justamente hay una conexión con Asia y África, porque es el periodo de colonización de las potencias europeas que están interesados en las materias primas para sus industrias. Hay también globalización postcolonial, es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XX y ahora sigue este periodo, integración regional, liberación económica, una cultura planetaria y un sistema de grandes potencias de las que hemos hablado antes, ¿no? Volviendo, por ejemplo, al tema de historia global de las regiones, estados y ciudades, por supuesto que Asia llama mucho la atención, sobre todo China. Hay muchísimos estudios sobre China y su relación con Europa y con otras partes de Asia, que por ejemplo realiza el autor del que ya hemos hablado, André Hunderfrank, desde la antigüedad hasta el fin de Edad Media. Justamente él y otros autores también se van a revisar el tema de la ruta de seda y su significación histórica, ¿no? Por ejemplo, en África también hay estudios globales, hay incluso un programa África Global, ¿no? Historia Global de África, que quieren posicionar África dentro de esa historia global, pero no solamente como una región que realmente ha proporcionado a los esclavos con el tema de trata de los esclavos, no es solamente eso y el tema de colonización europea, sino realmente demostrar que África, desde los tiempos premodernos, siempre era una región, y sobre todo la región de África Oriental, que promovía el tránsito de objetos, de representaciones simbólicos, ¿no? Y que realmente África no es una región periférica, sino formaba parte de ese circuito global. En cuanto a historia de América, también hay mucho interés de esos estudios globales, por ejemplo, sobre la economía atlántica, sobre el desarrollo capitalista, globalización, desigualdad, historia de la población y otros. Pero me gustaría hablar ahora que vamos ya a ir terminando sobre unos temas que están relacionados con historia de Bolivia, con nuestra región. Y esos son los estudios sobre América Latina en cuanto a la globalización. Un autor, Bernd Hausberger, escribió en 2018 una historia mínima de globalización temprana. Entonces dice que la globalización temprana, entre siglos XVI y XIX, se despliega, empieza en una dinámica a partir de la expansión ibérica, es decir, de los españoles y portugueses, al Nuevo Mundo. Y sus bases van a formar la producción manufacturera que viene de Asia y de Europa y los metales preciosos de América, ¿no? Entonces, desde América metales preciosos y entran producción manufacturera de Europa y desde Asia, desde China, por ejemplo, ¿no? Y realmente
la América Española, con sus envíos de plata y de oro también, sostuvo grandes circuitos transcontinentales del comercio, ¿no? Y no solamente esto, sino estructuras administrativas y fiscales de los imperios, vínculos que enlazaron diferentes regiones del mundo. Entonces, él habla sobre Hispanoamérica como importante polo de globalización temprano, ¿no? Y, por supuesto, que exportación masiva de metales preciosos benefició a la corona española, también personas privadas, pero también toda Europa. Hace unos años había aquí en Bolivia una exposición de arte muy importante que se llama Principio Potosí, donde se quería a través de los objetos, a través de las obras de arte, señalar justamente la importancia de Potosí en este tema de la globalización temprano. Otro autor, aparte de ese Hausberger, es Mariano Bonillán, a veces se escriben incluso juntos. Mariano Bonillán se ha dedicado en el tema del papel justamente de la plata, pero él no ve solamente la plata de Perú y Potosí, sino ve la circulación de la plata de Perú y de México, porque México también a partir del siglo XVI, igual que Perú, ha participado en el envío de la plata a América, a Europa y a Asia, solamente que en la primera etapa, en el siglo XVI-XVII, era Perú que ocupaba el papel más importante en ese envío de la plata. Y a partir del siglo XVIII ya va a ser México. Pero en este tema del aporte de envío de la plata, por supuesto, el Potosí va a jugar un papel importantísimo. Porque con los números, hay muchísimas investigaciones que tienen números, ¿no? que demuestran justamente esta idea, ¿no? Que 87-89% de toda la plata enviada desde América era en el siglo XVI-XVII, era del Perú. Y dentro de ese contexto peruano, 85% es pues la plata de Potosí. Entonces, justamente en este análisis sobre consideraciones sobre el comercio y papel de la plata hispanoamericana en la primera globalización, el autor, Mariano Bonillán, usa concepto de ejes geohistóricos, ¿no? Y que esos ejes geohistóricos, justamente Potosí forma parte importante de esos ejes, ¿no? Es interesante que este autor también se ha enfocado sobre comercio con China, ¿no? Justamente con China y con otras regiones de Asia. Entonces, yo creo que ustedes ya saben que una buena parte de la plata ha viajado desde Potosí hasta China, ¿no? Y también desde México. Entonces, es muy, muy importante esta contribución al comercio de la plata potosina para comprar los objetos de China, sobre todo las telas, ¿no? Imagínense un dato solamente. El año de mayor producción de la plata de Potosí es 1592. Y en 1597, en el galeón de Manila, ¿no? Así se llamaban los barcos que iban a Manila, capital de Filipinas, y Filipinas también, esas islas fueron conquistados por los españoles y formaban parte del Imperio Español. Entonces, en 1597, Galeón de Manila, importado increíble suma de 12 millones de pesos, de los cuales 8 y 10 millones habían salido de economía peruana del Cerro de Potosí. Así que pueden imaginar por qué los barcos iban hasta México, después de México hasta Filipinas y de Filipinas a China, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que realmente la plata potosina formaba parte de todo ese circuito, de todos esos circuitos legales e ilegales que iban a Europa y Asia y formaban parte de este mundo globalizado del que estamos hablando. Este tema de relación o de la escala, de diferentes escalas de análisis regional, local,
mundial fue ya visto desde hace tiempo por un historiador argentino, Carlos Sempa Tazaduria, ¿no? Que él ha escrito sobre el sistema económico colonial, donde está vinculado toda la economía regional y justamente de Potosí con esos circuitos internacionales, ¿no? Él ya ha acuñado, ha estudiado ese tema, ¿no? Y ha estudiado que la plata peruana realmente cumplía un papel fundamental, como hemos dicho, en el comercio internacional globalizado, pero también en el mercado interno, ¿no? Entonces, él justamente ha vinculado esos mercados internos, locales y regionales con los mercados mundiales, ¿no? Si vamos a tener tiempo, yo les mostraré un esquema que él ha elaborado hace 40 años. Bueno, de nuestros historiadores, ¿quién se ocupa de esos temas? Yo quiero nombrarles a Rosana Barragán, que fue durante muchos años, creo, durante más de 20 años, docente de nuestra carrera, de la carrera de Historia, docente de la Facultad de Humanidades y directora del Archivo de La Paz, que forma parte de la carrera de Historia. Entonces, ella ahora, actualmente, es investigadora del prestigioso Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Justamente en ese instituto se desarrollan los temas de historia global y citan muchísimo, y libros y revistas, organizan conferencias, organizan congresos. Entonces, él ha hecho trabajos como, por ejemplo, la plata de Potosí en el comercio global mundial. Entonces, desde Potosí, ella se enfoca al comercio global mundial. Tiene varios trabajos sobre ese tema, pero me gustaría hablar sobre uno de esos trabajos que se llama Potosí Global, viajando con las primeras imágenes. Entonces, ella demuestra, por ejemplo, de cómo no solamente la plata ha viajado por el mundo, por este mundo globalizado, sino también las imágenes, ¿no? Las imágenes, porque ya en el siglo XVI hay varios autores, por ejemplo, Cieso de León y Agustín de Zárate, que han escrito crónicas sobre Potosí y ahí mismo han dibujado, y esos dibujos se han divulgado por Europa. Pero no solamente esos dibujos, sino ya en Europa, pero no solamente chicos en Europa, sino en Asia, les mostraré ahora algunas imágenes, se van a crear su propio imaginario sobre Potosí. Cómo se imaginan a Potosí, ¿no? Y de ahí salían imágenes, por ejemplo, de Debris, de un dibujante de tierras bajas que dibujaba a los indígenas, por ejemplo, desnudos o semidesnudos en Potosí, y sobre el Cerro Rico de Potosí una vegetación exuberante, ¿no? O otras imágenes por ejemplo, vista de Potosí, de un grabado de turco, de un grabado turco, entonces, que se conserva ahora en una biblioteca privada en Estados Unidos. Entonces, justamente Rosana Barragán analiza de cómo también viajan las imágenes por el mundo y que a través de Cerro Rico, así imaginario, se tejen también relaciones entre civiles, entre Amberes, entre Frankfurt, entre Constantinopla, y construyen una historia de Potosí en el mundo o una historia de intercambios culturales globales, ¿no? A ver, ¿qué más? También hay otra cuestión que yo les voy a mostrar, por ejemplo, que nosotros sabemos que la plata que se utiliza, bueno, que se sale de Potosí, de América en general, esa plata va se acuñan las monedas, pero en forma de barras, de lingotas, va a la corona, a las personas particulares, etc. Pero chicos, no solamente a esto, sino es impresionante cómo esa plata también se conserva en los objetos. Yo me acuerdo que cuando he hecho mi doctorado en España, me llamaba la atención que en varias iglesias de España yo he visto objetos de plata y
digo, seguro que es la plata de Potosí. Y ahora, chicos, hay investigaciones que efectivamente demuestran varios objetos de plata que fueron traídos como objetos o más bien elaborados después en España con la plata de Potosí. Bueno, de México también. Por ejemplo, en una de las imágenes que les voy a mostrar ahora, les voy a mostrar anta de plata de Manila, que ya hemos dicho que es capital de Filipinas, ¿no? Entonces ahí se intercambiaban plata por productos también asiáticos y mismo Manila como Filipinas también era evangelizado, en las iglesias se encontraban distintos objetos de plata y, por ejemplo, yo les voy a mostrar unas andas de plata sobre los cuales ponían a los santos. Bueno, entonces ahora mismo voy a mostrarles algunas imágenes para terminar ya nuestra conversación, porque si no se van a cansar. Ya, a ver. Compartir. Díganme, ¿se ve? Buenas tardes, yo no puedo ver nada. No, no puedes ver nada. A ver. Sí, veo. Sí, chicos, esto yo lo he hecho más grande. Ay. Yo lo he visto. Ahora sí lo puedo ver. Ya, perfecto. Miren, chicos, a ver, esperan un rato. Yo lo he hecho más grande, pero no se ve como que algo así abstracto. A ver, lo voy a ver así. Así se ve mejor. Eso es la imagen de Turquía. ¿Están viendo ustedes? Si yo les mostraría eso y diría, eso es, ¿qué pueden opinar sobre esa imagen? ¿Ustedes pensarían que es la vista de Potosí? ¿Conocen cómo es Potosí? ¿Han viajado? Así podríamos pensar que es Turquía nomás según las construcciones, ¿no ve? Y abajo incluso están supuestamente los indígenas. Es decir, que la fama de Potosí llega a Europa, llega de Asia, y en base a esa fama ya construyen sus propias imágenes, ¿no? ¿Cómo podría ser? Miran, por ejemplo, esas son esas andas de plata, es la plata de Potosí. Encima de esas andas, por ejemplo, durante las procesiones religiosas ponían a los santos. Aquí podemos ver esas imágenes globalizadas de Potosí, aquí al lado, no sé para ustedes es derecho, de grabado de Ciesa de León, famosísimo ese cuadro, que después se van a reproducir muchísimo en Europa. Y a este lado ya ustedes pueden ver justamente el dibujo de Teodor de Brie, basado en los relatos de José de Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias. Pero ese Teodor de Brie jamás estuvo en América. Él tiene todo un álbum sobre América, ¿no? Cómo se imagina. Y dentro de ese álbum, claro, hay esas imágenes de Potosí. Bueno, aquí otro grabado sobre Potosí, eso está incluso más real, pero palmeras, como ustedes comprenderán, no hay, ¿no? Y Potosí, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos ver? Como campo pobre, ¿no? Y la ciudad de Potosí era una de las ciudades más importantes de América, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí, eso sí que es es un cuadro de un autor, un criollo de Charcas, entonces él ahí hace un cuadro sobre Potosí que es, diríamos, más cercano a la realidad, es real, ¿no? En todas las partes de Potosí se ve, ¿no? Eso es parte del Cerro Rico de este cuadro. Bueno, y ahora de lo que quería yo hablar con ustedes, último, porque ya voy a terminar, ya ha terminado nuestro tiempo. Chicos, es muy importante enseñar esa historia en la escuela secundaria, porque yo con lo que me encuentro, que realmente los alumnos que llegan a la carrera de historia y también en sociología, porque también trabajo ahí, tienen muy
pocos conocimientos realmente del mundo y peor de su pasado. Y yo les voy a decir que ahora en muchos países del mundo los manuales destinados a la enseñanza secundaria justamente dan una visión panorámica a la historia de la humanidad, pero no como historia universal, sino dentro de este concepto, dentro de esa visión de la historia global, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, editan textos escolares donde justamente se enfocan mucho en historia global, ¿no? Entonces, me parece que más allá de lo que me tocó hoy exponer ese tema, no podemos nosotros ya prescindir del tema de la globalización, del tema de la historia global, para que ustedes vean que realmente el mundo tiene esas redes y esas interdependencias y esas redes e independencias y ese sistema mundo es construido desde hace muchos siglos. Depende, claro, han visto que hay muchísimas visiones, algunos desde la prehistoria lo ven, otros desde historia antigua, otros desde historia moderna y contemporánea, es decir, visiones pueden ser distintos y también posicionarnos a nosotros dentro de este mundo globalizado. Bueno, aquí yo voy a terminar para ya no cansarles y bueno, si ustedes se animan a formar parte de la Facultad de Humanidades y de la carrera de Historia, bienvenidos, y ahí vamos a trabajar y indagar mucho más sobre este campo de la historia tan fascinante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muy hermosa clase. ¿Sí? Bueno, los espero entonces. Ustedes, ¿qué piensan de este mundo globalizado? Buenas tardes. Bueno, sí, fue muy interesante escucharla, la verdad. Justo cuando usted estaba comentando sobre el tema de la globalización, se me vino justo el tema de la plata y me pareció muy interesante. Gracias por su exposición, fue muy bonita. Ay, me alegro mucho, chicos, me alegra mucho, porque saben que me doy cuenta que todavía nuestra mentalidad sigue con este mundo, con el mundo local, ¿no? Y como ustedes se han dado cuenta, eh, ya hace tiempo como no estamos solamente en este mundo local. A ver, yo les digo que Potosí de verdad era una ciudad muy interesante, no solamente por este su vínculo de la producción de la plata que iba a distintas partes del mundo, eh, sino también porque ligaban ahí a Potosí objetos que provenían de varios lugares del mundo, de que no había. Este famoso cronista potosino Arsanz, él describía todos esos objetos que desde Rusia estaban llegando, por ejemplo, desde África, desde Holanda, desde Francia, desde China, desde, como ustedes han visto, desde Filipinas. Realmente, Potosí en sí es una ciudad, el estudio de Potosí es fascinante. Y la gente también. Por ejemplo, dentro de este marco de la historia global, estaba hablando yo sobre una corriente que se llama historia global cultural, ¿no? Y hay un autor muy interesante que se llama Serge Gruzinski. Él no escribe sobre Potosí, más bien escribe sobre México. Entonces tiene un libro que se llama Cuatro partes del mundo. Pero ese libro se enfoca sobre una historia de un indígena náhuatl que vive en México y que escribe una especie de crónica y que ahí habla sobre los acontecimientos dentro de Europa, habla sobre reyes de España, sobre reyes de Inglaterra, etc. Entonces, el autor a esa conclusión lega que en el siglo XVI, chicos, la gente también conocía cosas, la gente también conocía lo que sucedía en otros
partes del mundo. Y ya él habla sobre esta historia global, cultural. En nuestro medio, la que trabajó sobre este tema, pero claro, no bajo ninguna idea que es historia global, es Teresa Quisbert. Yo me imagino que ustedes conocen ese nombre. José de Mesa y Teresa Quisbert eran padres de Carlos Mesa, ¿no? Entonces ellos son especialistas en historia del arte y realmente, bueno, supongo que es mi visión que ningún historiador contemporáneo del arte, ¿no? Todavía no los ha superado, porque sus trabajos son realmente fundamentales sobre ese tema. Entonces, ellos, por ejemplo, describen de cómo, les voy a decir cómo se llama ese libro, Paraíso de los pájaros parlantes, ¿qué les parece? Bien bonito, ¿no? Porque ellos eran defensores de la idea del mestizaje cultural. Y justamente lo que están mostrando en este libro es de cómo las ideas, las imágenes de Europa medieval, incluso imágenes antiguas, llegan aquí a nuestro territorio, a Charcas, y cómo los indígenas los asimilan y cómo los incorporan en su visión del mundo, ¿no? En su visión de la realidad, y de eso nace el arte mestizo, ¿no? Barroco mestizo, así ellos lo han bautizado esta corriente. Pero yo ahora, preparando esa clase, estaba pensando y digo, realmente si ellos fueron historiadores contemporáneos, yo creo que podrían trabajar en esta clave de la historia global cultural. Yo misma estaba pensando de mis propias investigaciones, entonces tengo una tesis doctoral sobre que se llama Entramados del Poder Colonial, ¿no? Cómo funciona el sistema de la administración colonial. Pero a mí no me interesaba no solamente la técnica, ¿no? Esas interdependencias del poder, de paso estoy hablando de eso, ¿no? Pero me interesaba, por ejemplo, el tema del comportamiento. Y una de mis, diríamos, de mis teorías, que claro, me he basado sobre marco teórico de un sociólogo Norbert Elias, dentro de mi visión teórica estaba la idea que los funcionarios del gobierno y las élites americanas, bueno, en el caso de las élites charqueñas, seguían el modelo del comportamiento cortesano, que era un modelo no solamente del comportamiento de las élites españolas en sí, de la monarquía española, sino de la élite europea en total, porque el modelo cortesano también en Europa se lo repetía, ¿no? Entonces, que nuestras élites locales aquí formaban parte de todo ese universo. De repente, esa idea que podría ser la historia globalizada del comportamiento de la élite. Bueno, queridos, yo los voy a dejar. Un gusto de verlos ahí detrás de la pantalla, aunque no los veo así físicamente, y después quizás no los voy a ni siquiera reconocer, pero de todas maneras alguna semilla he dejado. También para mí era muy importante trabajar ese tema, pensar en los futuros estudiantes. Como les digo, si llegan a la carrera de historia me van a ver pronto en unos meses, porque yo soy profesora de primeros 2 años, en primer año, en segundo año, y hablaremos sobre historia global. Yo en 15 minutos ya voy a tener mis clases de la facultad. Bueno, queridos, hasta luego, un gusto y buena suerte para todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan Hasta lindo luego, día. Rafaela. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Muchísimas gracias. Hasta luego.